¿Y ahora cuándo van a dar? Ni modo, para el jueves tendremos que dar, no hay más. Por las votaciones del martes no vamos a poder tomar el examen. Bueno, ¿hay alguna duda, jóvenes, de algún ejercicio que no hayan podido resolver? ¿Qué duda hay para poder volver a explicar? Dije, en el ejercicio 15 hay una parte donde se hacen dos, digamos, uno con 50 mililitros y otro con 25. Y en la resolución estaban los dos con 30. No entendía. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Enloquecerse. Bueno, a ver, voy a compartir el ejercicio que les he enviado. ¿Han revisado el ejercicio que les he enviado? Bueno, aquí está el ejercicio 15. ¿Cuál era su duda, señorita? Ahí donde dice una alícuota de 50 mililitros y luego una segunda alícuota de 25 mililitros. En la parte de abajo le uso los dos con 50 mililitros. Ahí era mi duda. Ah, ya. Bueno, aquí, por ejemplo, si hacemos el análisis en esta parte, en el primer análisis, lo vamos a llamar el de 50 mililitros, fíjense que podemos calcular una cantidad de componente que hay. Para ello hemos hecho para carbonatos. Hemos indicado que el volumen del ácido es igual a 2 veces el volumen de la fenolftaleína. ¿Por qué? Porque los carbonatos ya con fenolftaleína se valoran la mitad, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Se hace otro análisis en paralelo aparte de 25 mililitros, ¿ya? Lo que determinamos aquí en esta alícuota de 25, ¿ya? Si lo que queremos determinar bicarbonato, ya sea carbonatos, esto se determina en 25. Entonces, si yo quiero usar dos ecuaciones, por ejemplo, aquí en el primer análisis, puedo fácilmente determinar los equivalentes de carbonato que se tienen, ¿no es cierto? Porque es una ecuación con una incógnita. Y este carbonato lo puedo utilizar en la segunda valoración como dato, pero no puedo utilizarlo directamente porque me indica en la segunda alícuota de 25 mililitros. Entonces debo igualar las alícuotas para tener la misma cantidad de alícuotas analizadas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Estos 25 los vamos a igualar a 50. Entonces, hemos hecho que si en 25 mililitros se ha utilizado 28,45 mililitros en la segunda alícuota, para analizar 50 mililitros, ¿cuánto de volumen hubiera gastado? Entonces era el doble, ¿no es cierto? Porque 50 es el doble de 25. Entonces, por eso es que hemos redondeado al volumen total igual al doble de 28,45, que sale 56,9 mililitros. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se ha entendido esto? Entonces, siempre que debemos utilizar un dato de una alícuota y utilizar en otro dato de otra alícuota, deben ser las alícuotas iguales, porque no es lo mismo averiguar en 50 mililitros que averiguar en 25. Si aquí hubiera sido 50 mililitros en la segunda alícuota, no hubiera habido problema. ¿Ya? Entonces, este dato de los equivalentes que se han calculado en los 50 mililitros,
no hubiera habido ningún problema en usarlo sin hacer ningún otro tipo de cálculo ni doblaje del volumen, ¿ya? Pero en este caso no son iguales las alícuotas. Entonces, debo igualar las cantidades de alícuotas. Para eso, he doblado este volumen. Pero también aquí, en la primera alícuota, podía decir, si estos equivalentes hay en 50 mililitros, en 25 mililitros hay X. Entonces, también podía reducir a la mitad la cantidad de carbonatos que se calculan en la primera alícuota. De esa manera ya estoy igualando. Entonces, puedo igualar a 25 como puedo igualar a 50. Entonces, la manera más correcta de igualar es doblando el volumen, en este caso, de la alícuota. Entonces, si 28 mililitros, 28,45 se ha utilizado para 25, para 50, que es el doble, entonces se va a utilizar el doble del volumen del ácido. Y es con eso que se realiza ya la parte del balance de equivalentes. Entonces, en la segunda alícuota, los equivalentes del ácido son igual a los equivalentes de la base. También puedo decir eso, ¿no es cierto? A todo ese conjunto. Pero la base, en el caso de mi segunda alícuota, en la base hay carbonatos y bicarbonatos. Entonces, esos equivalentes de esa base serán a los equivalentes del carbonato más los equivalentes del bicarbonato. Por lo tanto, puedo decir que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de carbonato más los equivalentes de bicarbonato, porque se encuentran juntos. De ahí calculo equivalentes de bicarbonato, porque aquí en la primera alícuota ya me ha permitido calcular los carbonatos. ¿Ya? Entonces, de ahí calculo los equivalentes de bicarbonato, que es lo más importante. En el caso de aquí, también puedo decir, por ejemplo, que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de carbonato más los equivalentes de bicarbonato, porque en esta mezcla están dos sustancias. Entonces, bicarbonato. Pero habíamos dicho que bicarbonatos con fenolftaleína, aquí hemos usado fenolftaleína, ¿no es cierto? Aquí hemos usado anaranjado de metilo. Con bicarbonatos no hay o no se valoran con fenolftaleína. Entonces, de esa manera, queda que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes del bicarbonato. ¿Ya? O bien, el análisis que hicimos es hacer para carbonatos, decimos que como con la fenolftaleína se hace, perdón, aquí falta un medio. Los equivalentes del ácido van a valorar a la mitad de carbonatos más los equivalentes de bicarbonato. Pero bicarbonatos no hay, entonces esto queda la mitad de los equivalentes del carbonato. De ahí sale que los equivalentes del ácido, vamos a poner así, la normalidad del ácido por volumen del ácido es igual a 1/2 de los equivalentes del carbonato. O bien, esto puedo expresarlo en masa de carbonatos sobre su peso equivalente. Y este 2 pasaría a multiplicar, que viene a ser lo mismo que estoy haciendo aquí, por ejemplo. ¿Ya? O bien, el volumen del ácido es igual a 2 veces el volumen de fenolftaleína. Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones me va a servir. Entonces, de ahí puedo calcular los equivalentes del bicarbonato y, por supuesto, la masa. ¿Ya? La masa. Y para calcular el porcentaje, si nos fijamos, toda esa muestra de los 10 gramos están aquí en los 500. Entonces, si aquí es una alícuota de 50, no estoy haciendo el total de la muestra que estoy utilizando. Entonces, estoy utilizando
una mínima cantidad para evitar el gasto de reactivos. Podía utilizar directamente los 500, pero en el caso de los reactivos me va a salir, en este caso, si hablamos económicamente, me va a salir muy caro el gasto de los reactivos. Y si hago con una partecita, el gasto va a ser menos, pero puedo multiplicar, digamos, puedo replicar en estos 500 mililitros. De ahí entonces que digo, calculando la masa de carbonatos, utilizando su peso equivalente, se dice que esa cantidad en gramos hay en 50 mililitros. Pero en la cantidad que se encuentra la muestra, es decir, en los 500 mililitros en los cuales ha sido disuelta esa muestra, hay una cantidad de X. De ahí es que calculo esa cantidad de carbonatos y luego se calcula el respectivo porcentaje. Para el otro caso, como ya hemos igualado las alícuotas, ya en este caso, ¿qué podría decir? El volumen del ácido, ¿a qué va a ser igual? Si no hago este balance, ya con esta ecuación, si nos fijamos con anaranjado de metilo, se valoran el total de carbonatos y el total de bicarbonatos. Entonces, aquí no se valoran la mitad, por eso no hay ninguno de un medio ni de nada. Si quiero hacer a partir o utilizando o determinando el volumen del ácido, ¿cuál va a ser cuál será el volumen del ácido utilizado? El volumen total Ya. menos el volumen de la fenolftaleína, el doble del volumen de la fenolftaleína. 2 veces el volumen de la fenolftaleína. ¿Por qué 2 veces el volumen de la fenolftaleína? Porque es el volumen, porque ese volumen se ha utilizado para los carbonatos. Si bien que de 0, por ejemplo, a 56,9 es la valoración de ambos, carbonato y bicarbonato. Pero de carbonatos, ya en carbonatos se ha utilizado solamente con la fenolftaleína, y esto se ha realizado a través del doble del volumen de fenolftaleína, y esto va a corresponder al total de carbonatos. Volumen que se ha utilizado para valorar los carbonatos. Y mi volumen total vendrá a ser estos 56,9. ¿Ya? Entonces, esto directamente podía poner normalidad del ácido, volumen del ácido, igual a normalidad de la base o los equivalentes de la base, y eso es masa sobre peso equivalente, ¿no es cierto? En este caso de bicarbonato sería. Ya sé que hay bicarbonato, puedo hacer así y reemplazar normalidad del ácido por volumen del ácido. El volumen del ácido será volumen total. Dos veces volumen igual a la masa de bicarbonatos sobre peso equivalente. O bien directamente de la ecuación ya me salen, miren, del balance de equivalente. Entonces, equivalente de ácido es igual a equivalentes de carbonato más los equivalentes del bicarbonato. De aquí que tengo que calcular, porque ya tengo carbonatos, entonces los equivalentes de bicarbonato serán los equivalentes del ácido menos los equivalentes de los carbonatos. Y si aquí reemplazo equivalentes del ácido, será normalidad del ácido por su factor sobre todo. Ay, no me acuerdo si aquí me multiplicó el factor. Ah, hemos usado el factor. Entonces, normalidad por el factor por el volumen total, que serán los equivalentes del ácido, y menos los equivalentes del carbonato, porque sale de aquí. Los equivalentes del carbonato están sumando, al otro lado pasan a restar. En ese caso, se tiene que, es la normalidad del ácido por el volumen. Sabemos que es 2 veces el volumen de la fenolftaleína. De aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha factorizado, ya, se han factorizado estos términos comunes, normalidad
de ácido por su factor. ¿Y qué me queda? Volumen total menos 2 veces el volumen de la fenolftaleína. Aquí en este caso faltaría el factor del ácido, nada más, ya para determinar. Y reemplazando datos, y se tienen los equivalentes del bicarbonato. De ahí que se tiene la masa, esta masa, como hemos igualado las alícuotas, hemos duplicado a 50 mililitros, entonces se tiene en 50 mililitros esa cantidad que he calculado. En 500 mililitros, ya, porque lo que he calculado solamente tengo aquí, pero 50 mililitros. Pero ahí no está el total de mi muestra. Mi muestra está aquí en los 500. Entonces, lo que he calculado hay en los 50. Pero en los 500 mililitros habrá X. De ahí ya puedo calcular el porcentaje de bicarbonato que se tiene en esa muestra. La muestra que es de 10 gramos. Ay, el ruido me va a enloquecer. Bueno, ¿se ha entendido, jóvenes, a pesar del ruido ese que tengo sobre mi cabeza? Sí. ¿Han podido entender? Puedo hacer de las dos formas, haciendo mediante el balance de equivalentes o haciendo, analizando los volúmenes que se ha gastado de ácido. ¿Ya? Bueno. ¿Hay alguna otra duda de este ejercicio que se ha realizado? Entonces, siempre debo igualar las alícuotas para reemplazar un dato de un ensayo para reemplazarlo a otro. Si las alícuotas están iguales, no va a haber problema. Y a no olvidarme de hacer la relación donde se ha disuelto la muestra, porque fíjense que aquí se disuelve toda esta muestra, se disuelve en los 500 mililitros. Y de ahí se han tomado 50 por un lado y 25 mililitros por otro lado. O sea, se han hecho muestras paralelas. Es decir, que se ha tomado una pequeña cantidad de la muestra para ser analizada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda que tengan? Inge, ¿podrías revisar el enunciado de la 19? De la 19, a ver. Sí, es que sale que se gastó 0 ml de ácido. Ahorita vamos atrás. La 19 dice, se tiene una muestra que pesa 1 gramo. Entonces, masa de muestra igual a 1 gramo. Y se sabe que contiene álcalis, es decir, bases, ¿no es cierto? No, puede ser hidróxido, puede ser bicarbonato, puede ser carbonato. Para su valoración se gastó 0 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal al virar la fenolftaleína. Y 4,5 mililitros de ese ácido, utilizando anaranjado de metilo como indicador. Calcular los porcentajes de los componentes potásicos de la muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los álcalis son potásicos. Puede ser hidróxido de potasio, puede ser carbonato de potasio o puede ser bicarbonato de potasio. Bien. Aquí, por ejemplo, dice, se tiene que una muestra que pesa 0,1 gramos y se sabe que contiene álcalis. Para su valoración se gastó 0 mililitros de ácido clorhídrico, entonces volumen, ese es volumen con fenolftaleína, igual a 0 mililitros. ¿No es cierto? Al virar la fenolftaleína.
y 4,5 mililitros de ácido, utilizando anaranjado de metilo. Entonces, volumen de anaranjado de metilo utilizando anaranjado de metilo como indicador. Entonces, 4,5 mililitros de ácido. Calcular los porcentajes de los componentes potásicos de la muestra. ¿No? Bueno. ¿Qué tenemos que analizar? A ver, si tuviera un volumen de fenolftaleína, si tuviera un volumen diferente de 0 de la fenolftaleína, podría tener hidróxidos y podría tener carbonatos, ¿no es cierto? Sí. ¿Están de acuerdo ahí, señoritas? Jóvenes. Como me dice, 0 volumen, es decir, que cuando he echado la fenolftaleína, ni apenas he agregado la fenolftaleína, ya ha cambiado de color. Entonces tendría que ser un color rosado, un rosa fucsia, cuando la fenolftaleína está en presencia de base. Pero indica que ha virado antes de agregar el ácido. Entonces se ha gastado 0 mililitros cuando ha virado la fenolftaleína, cuando ha cambiado. Si tendría un volumen diferente de 0, podría ser que tenga hidróxidos y carbonatos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los hidróxidos se valoran con fenolftaleína, pero también se valoran el total con el anaranjado de metilo. En el caso de los carbonatos, ¿ya? En el caso de los carbonatos, con fenolftaleína se valora la mitad de los carbonatos. Entonces tendría que tener un valor. Entonces, ¿qué significa? Si hay 0, no tengo, por lo pronto, no tengo este. ¿Ya? No tengo hidróxidos. Tampoco tengo carbonatos. ¿Ya? Entonces, en la mezcla también podía haber bicarbonatos. Entonces, los bicarbonatos se analizan con el anaranjado de metilo en su totalidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay hidróxidos, porque el volumen es 0, el volumen con la fenolftaleína, y no hay carbonatos tampoco. En el caso de que hubiera aquí una mezcla, aquí el volumen con la fenolftaleína me hubiera dado un valor diferente de 0. ¿Qué significa? Que no hay hidróxidos y que no hay carbonatos, que solo tengo bicarbonatos. Entonces, con el primero, con el fenolftaleína, por ejemplo, con la fenolftaleína será el volumen del ácido igual a 0, el volumen del ácido. Vamos a poner así. Con fenolftaleína, el volumen del ácido es igual a 0. Entonces, en el primer análisis será normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por volumen de la base. Pero si el volumen del ácido es 0 por 0, entonces la normalidad de la base por volumen de la base va a ser igual a 0. Entonces, la masa de la base va a ser igual a 0. No hay entonces hidróxidos y carbonatos. En el segundo caso, dice que con anaranjado de metilo, el volumen del ácido dice que es igual a 4,5 mililitros. Entonces, como no hay hidróxidos ni carbonatos, esto utilizando fenolftaleína. ¿Y por qué estamos seguros de esto? En el segundo caso, por ejemplo, en la segunda valoración, podríamos pensar que hubiera carbonatos y bicarbonatos, ¿ya? Pero como
en la valoración inicial, el volumen de fenolftaleína me da igual a 0. Quiere decir que no hay carbonato. Por lo tanto, será pues los equivalentes del ácido serán igual a los equivalentes de la base. En este caso será normalidad del ácido por volumen del ácido igual a la masa del bicarbonato sobre su peso equivalente. Y es directo, hay un solo componente. De ahí que masa de bicarbonato, ¿qué va a ser igual? La normalidad del ácido por volumen del ácido multiplicado por peso equivalente. A ver, calculamos eso. Masa del bicarbonato. Entonces, es bicarbonato de potasio. ¿Ya? Entonces, normalidad del ácido, nos dan la normalidad del ácido. 0,5 normal por 4,5. Vamos a poner con sus unidades equivalentes por litro por 4,5 por 10 a la menos 3 litros. El peso equivalente del bicarbonato de potasio, por favor, calculamos. Ahí nos da como dato. ¿Nos da? Sí. A ver, reemplazamos ya, por favor. Un minutito, voy a responder mi celular. Bueno, verificamos este peso molecular del bicarbonato. ¿Cuánto sale? ¿Sale así? 100 gramos mol. Sí. 100 gramos mol. A ver. Esto es en la parte superior. $100 gramos sobre mol. Sobre, ¿cuántos equivalentes hay? Un equivalente por mol. Moles con moles. Equivalentes con equivalentes. Litros con litros. Y la masa de bicarbonato. ¿Cuánto sale? 0,100. 225. 225. Ahora que me pide el porcentaje, ¿no es cierto? Porcentaje de bicarbonato, ¿cuánto es? Masa de bicarbonato, 0,225 gramos. ¿Cuánto es la masa de muestra? 1 gramo. Por 100. ¿Cuánto me sale? 22,5. 22,5%. ¿Así nos sale? Sí. ¿Dónde estamos? Ahí está, 22,5. ¿Se ha entendido, jóvenes? Entonces es importante saber esta parte cuando estamos valorando bicarbonatos. En el caso de hidróxidos,
como habíamos dicho, en el caso de hidróxidos, si tengo sólido el hidróxido, esto es utilizando fenolftaleína. Si tengo solamente hidróxidos, no están en mezcla, se van a valorar todos los hidróxidos. Entonces aquí voy a tener todos los hidróxidos. Lo mismo va a hacer con el anaranjado de metil. Eso debo de saber. Entonces, con anaranjado de metilo también se van a valorar todos los hidróxidos. Si tengo carbonato solamente, esto es con hidróxido. Vamos a copiar esto. Si tengo carbonatos, si tengo solamente carbonatos, le vamos a poner de otro color. Si tengo carbonatos y quiero utilizar fenolftaleína, lo vamos a poner así. ¿Ya? Estamos aquí entonces. Si tengo carbonatos, cuando utilizo fenolftaleína, aquí es 0, aquí tiene que darme un volumen. Volumen del ácido. 0, aquí también voy a tener un volumen del ácido. Pero si estoy con carbonatos, en presencia de fenolftaleína, solamente se va a valorar la mitad. Entonces solamente esta parte. ¿Ya? Aquí pondremos que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de los hidróxidos. Aquí también. En el caso de aquí, los equivalentes del ácido es igual a 1/2 de los equivalentes de la base, es decir, de los carbonatos, porque están sólidos. Con anaranjado de metilo, en el caso de los carbonatos, ¿ya? Entonces, aquí va a ser, por ejemplo, volumen del ácido gastado, esto solamente para la mitad de carbonatos. En el caso de utilizando el indicador anaranjado de metilo, valora a todos los carbonatos. En este caso, los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de los carbonatos. ¿Ya? Entonces aquí se ha gastado un volumen también de ácido. Porque si aquí tengo base, en la bureta tendré un ácido, ¿no es cierto? Esta es una bureta. Bueno, en el caso de bicarbonatos, de que tenga bicarbonatos, vamos a hacer esto con otro color. Solamente bicarbonatos, estamos analizando solitos a cada una de esas bases. En el caso de bicarbonato, el volumen utilizando fenolftaleína va a ser 0.
volumen del ácido va a ser 0 porque no se valora bicarbonatos con fenolftaleína. Ya, entonces la fenolftaleína ya había virado. Ni apenas agrego la fenolftaleína a esta solución de bicarbonato, ya la fenolftaleína ya cambia de color. Entonces no se llega a agregar ningún volumen de ácido para valorar bicarbonato. En el caso que utilice anaranjado de metilo, tengo aquí un volumen, se valora la totalidad de los bicarbonatos. En este caso voy a tener un valor de un volumen del ácido. Y entonces aquí tengo también bicarbonato. Pero puede ser que también existan en mezcla, como ya hemos visto. Puede ser que haya, en la mezcla puede haber hidróxidos y carbonatos. Hidróxidos y bicarbonatos, habíamos dicho que no pueden existir porque reaccionan los hidróxidos con los bicarbonatos formando carbonato. Puede ser la mezcla de carbonato y bicarbonato. En el ejercicio anterior, fíjense que el volumen con la fenolftaleína era 0. 0 aquí, en este caso, aquí era volumen igual a 0, ¿qué significa? Que no hay oxidrilo. En el otro caso también era 0, aquí con el volumen de fenolftaleína para carbonatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay carbonatos. Y también con fenolftaleína hay bicarbonatos, el volumen es 0. Pero con el anaranjado de metilo ya tengo un valor. Entonces, el posible componente que pueda tener será bicarbonato. Y entonces, eso para que se pueda entender. En el caso de las mezclas, si tengo hidróxidos y carbonatos, ya, en el caso que tenga hidróxidos y carbonatos, en este caso haré lo siguiente. Volumen 0. Ahí. En el caso de que tenga hidróxidos y carbonatos, ya es una mezcla. Están mezclados. Entonces, en este caso se hacen dos valoraciones. No puedo hacer una porque tengo una mezcla de dos componentes. Cuando están solitos, si no están en mezcla, puedo hacer cualquiera de esas valoraciones. Pero, sin en cambio, tengo que saber que con fenolftaleína y con anaranjado de metilo se valoran todos los hidróxidos. Con fenolftaleína se valora la mitad de los equivalentes del carbonato. Con el anaranjado de metilo se valoran la totalidad de carbonatos y con los bicarbonatos lo propio. Con fenolftaleína no se valoran bicarbonatos, utilizando anaranjado de metilo se valoran todos los carbonatos. Todo esto también debo aplicar cuando tengo mezclas. Entonces, aquí ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hemos usado para carbonato? Hemos utilizado el color verde y para hidróxidos azul. Entonces, aquí tengo, vamos a suponer que estos son los hidróxidos y de color verde son los carbonatos. En este caso, como sabemos la teoría de cuando están solitos, cuando estoy frente a fenolftaleína, se van a valorar todos los hidróxidos. La totalidad de hidróxidos. Pero además, ese gasto de volumen va a valorar la mitad de carbonato. Entonces aquí me va a valorar esta mitad. Entonces, la mitad de los equivalentes de carbonato. Utilizando fenolftaleína. ¿Ya? Entonces, utilizando anaranjado de metilo, ¿qué va a ocurrir? Vamos
Vamos a hacer con el mismo. ¿Ya? En este caso, entonces, también tengo hidróxidos y también tengo carbonatos. Estamos haciendo el mismo ensayo, el mismo análisis, ¿ya? Pero con diferente indicador. Ahora vamos a poner anaranjado de metilo. Según en las buretitas que hemos hecho hace un instante, con anaranjado de metilo se valoran todos los hidróxidos. Pero con anaranjado de metilo se valoran la totalidad de los equivalentes del carbonato. Entonces, ¿cómo será el volumen, por ejemplo? O bien, el balance de equivalentes. Los equivalentes totales de ácido que gasto aquí con fenolftaleína, ¿a qué van a ser igual? A la mitad de los equivalentes, es decir, a 1/2 de los equivalentes del carbonato, más el total de los equivalentes del hidróxido, más los equivalentes del hidróxido. Eso vendría a ser con fenolftaleína. Con anaranjado de metilo, ¿a qué podrá ser iguales? También, si es que hay un gasto, y hay un volumen de ácido aquí que se ha gastado utilizando el indicador anaranjado de metilo, entonces podrá ser aquí los equivalentes del ácido van a ser igual al total de equivalentes del carbonato más los equivalentes del hidróxido. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? O bien, por separado. Para carbonatos, ¿cómo va a ser el volumen utilizado en fenolftaleína? Y para hidróxidos también. En el caso que si analizamos volumen, hasta aquí he analizado hidróxidos y he analizado carbonatos. Entonces, relacionando ambos ensayos, puedo calcular los dos componentes de esa mezcla. O bien de aquí puedo calcular los equivalentes de hidróxido y reemplazarlos en el otro lado. Supongamos que aquí se ha valorado solamente carbonatos. En uno valoro cualquiera de los dos componentes y relaciono ambas ecuaciones. En el caso que si tengo carbonatos y bicarbonatos, ay, se me olvidó, por Dios. Estas son mis buretitas. En el caso que si tengo carbonatos y bicarbonatos, también ambos tengo utilizando fenolftaleína. Los carbonatos hemos hecho con verde, los bicarbonatos con rojo. Verde. Tengo carbonatos y aquí tengo bicarbonatos, hemos hecho con rojo. Entonces, en el caso que tengo los carbonatos y en mezcla con los bicarbonatos, en el caso que tengo fenolftaleína, habíamos dicho que los carbonatos se valoran a la mitad, ¿no es cierto? Solamente a la mitad, nada más.
Entonces, el volumen del ácido será solo para la mitad de los carbonatos. Para bicarbonatos no valora. Entonces, el volumen para los bicarbonatos aquí va a ser 0. Entonces, no valora bicarbonatos con fenolftaleína. En el otro caso, utilizando anaranjado de metilo, en ese caso se valora la totalidad de los carbonatos, todos los carbonatos, pero además se valora la totalidad de bicarbonato. Entonces aquí tengo para carbonatos y esta parte para bicarbonatos. ¿Cómo va a ser aquí el balance? Si quiero hacer mediante ecuaciones, digo que los equivalentes del ácido, ¿a qué van a ser igual? Como hay una mezcla, los equivalentes del ácido, ¿a qué va a ser igual? A un medio de los equivalentes de carbonatos, ¿ya? Porque sé que hay carbonatos y bicarbonatos, más los equivalentes de los bicarbonatos. Pero como con fenolftaleína, entonces con fenolftaleína no se valoran bicarbonatos. El volumen de ácido para bicarbonatos va a ser igual a 0. Entonces, esto se reduce a que los equivalentes del ácido es igual a la mitad de los equivalentes del carbonato. Con el anaranjado de metilo, ¿qué van a ser igual los equivalentes totales del ácido? Serán a los equivalentes de los carbonatos, porque valora el total de los carbonatos, más los equivalentes totales de los bicarbonatos. ¿Ya? O bien analizando aquí los volúmenes, en este caso el volumen del ácido será a 2 veces el volumen que se ha gastado con la fenolftaleína. Que esto es lo mismo que si este 2 de la mitad de los equivalentes lo paso al otro lado. También va a duplicar al volumen, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno, y aquí el volumen del ácido, aquí voy a tener un volumen del ácido. Para valorar los bicarbonatos será pues al volumen total menos 2 veces el volumen de los carbonatos. Eso sale de aquí también. Bueno, ¿se ha entendido, jóvenes? Esto lo debo saber a la hora de resolver este tipo de problemas. Si no sé esta parte de la teoría, me va a ser muy difícil. Entonces, fíjense, aquí están los balances, todos los demás. En este caso, aquí no habíamos puesto el balance. Aquí en el balance de bicarbonatos, como el volumen del ácido es 0, entonces los equivalentes de los bicarbonatos es igual a 0. No hay bicarbonatos. No puedo valorar con fenolftaleína. En el otro caso serán los equivalentes del ácido igual a los equivalentes de los bicarbonatos. ¿Ya? Entonces, esos balances de equivalentes, porque aquí ocurren reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, ocurren reacciones químicas entre un ácido y una base. Puede ser un hidróxido, puede ser un carbonato o puede ser un bicarbonato. O los puedo tener en mezcla. Esto lo debo saber. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Inge, ¿puede poner un poquito más arriba para sacarle captura? Ya, a ver, un momentito, vuelvo a... Inge, Sí. Inge, ¿podría compartir después el documento en el grupo de WhatsApp, por favor? Esto ya lo hicimos anteriormente. Lo estoy volviendo a... Por partes lo voy a hacer, ¿ya?
Primero, la resolución del ejercicio. Este es el número 19, ¿no ve? Sí, pero el archivo Inge lo puede compartir como PDF Ya, en el lo grupo, voy a por favor, compartir. Inge. Ya, ahorita lo comparto. No sé los que han tomado foto o van a esperar mejor al documento. Al documento, Inge, por favor. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido un poquito más claro esto? Fíjense que no es nada más que los balances. En todas las reacciones químicas, las reacciones se realizan equivalentes a equivalentes. Si revisan ustedes, hacen la reacción química, es como calcular un cálculo estequiométrico, nada más. Solo que aquí ya lo hacemos más rápido, digamos, este balance. Tendría que poner mi ecuación, tendría que poner el volumen de ácido, la normalidad del ácido, y con eso calcular mediante la ecuación estequiométrica. ¿Ya? Entonces, en todas las ecuaciones, las reacciones se realizan equivalente a equivalente. Por eso nos conviene hacer los balances con equivalente. Pero no así los números de moles. No se realiza mol a mol. Fíjense que haciendo una ecuación nos va a resultar diferentes coeficientes estequiométricos, que eso nos indican los moles que se están usando de cada reactor. Entonces, como tenemos, además que no se calculan, una ecuación estequiométrica no se calcula con volumen, sino que se calcula en cantidad de materia, ya sea en equivalentes, ya sea en moles, o sea en masa. ¿Ya? Entonces, se puede calcular a través de una ecuación química. Verifiquen, a ver, con una ecuación química tiene que dar el mismo valor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo ya vencí los 5:30. Ejercicio 6, Inge, por favor. ¿El 6? No hicimos ya el 6. Ya hemos hecho, Inge. Ya hicimos, Hemos Inge. hecho. Todos hemos hecho, jóvenes. Todos. Hicimos el No podemos 5. volver a repetir, no hay. Miren, ya hemos hecho. Todos los que están, fíjense, están marcados. El 5 hemos hecho, el 6 hemos hecho, el 7 hemos hecho. Todos hemos hecho. Fíjense, todos están chequeados. Y los del otro lado, el 10 también hemos hecho. Lo que pasa es que no entramos a clases y queremos resolver así. Del otro lado también hemos hecho la mayoría. Todos hemos hecho. Bueno, yo les comparto enseguida en un PDF. Ya, bueno, vamos estudiando. Ahora, el martes en hora de clases, los que quieran, no es obligatorio, no van a decir la ingeniera nos ha obligado a entrar a clases. Los que quieran, yo voy a entrar a la clase para recepcionar algunas inquietudes que tengan acerca de los prácticos, algunas dudas que se tengan, pero dudas puntuales. Esta parte no entiendo, he hecho este ejercicio y en esta parte me he trancado. Les voy a dar la opción para que puedan compartir, si lo pueden sacar foto y ya tenerlo listo para compartir y así no perder mucho tiempo. Entonces, en esta parte me he trancado, no puedo, pero ya no vamos a volver a hacer un ejercicio completo, ya nos lleva mucho tiempo. Entonces, puntuales las dudas. Inge, ¿por qué ha puesto esto aquí? ¿Por qué hace esto aquí en alguno de los ejercicios? Eso es estudiar. Vamos a revisar los ejercicios que hemos resuelto y resolvamos de nuevo, ¿ya? Y si no entiendo ahora, ¿por qué ha puesto esto? Le preguntaré esto a la Inge, saquen una fotito y ténganlo listo para compartir. Yo tengo esta duda. El martes, entonces, vamos a resolver esas dudas que ustedes puedan tener. Cada ejercicio que hemos hecho, vuélvanlo a hacer. Esta es la manera de estudiar. No se puede estudiar mirando el ejercicio, solamente como leyendo un texto. No se puede. Tengo que hacer con la mano, equivocarme, volver, mirar cómo ha hecho y hacer yo solo. Vuelvo a hacer el ejercicio, vuelvo a calcular el peso molecular, vuelvo a hacer mi balance y todo eso. Entonces, los que quieran, el martes voy a entrar a las 2:30 a clases
para absorber algunas dudas que se tengan. Se ha entendido, pero no estoy obligando. Ojo, los que quieran pueden entrar. Está bien, Bueno. muchas gracias. Ahorita paso yo esto al PDF y les envío al grupo, ¿ya? Bueno, Inge, gracias. Bueno, hasta luego, Gracias, chicos. Inge. Nos vemos. Ya, Hasta luego. espero que resolver Luego. ustedes. Hasta luego. Ya, hasta luego.